Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 2, donde como pueden ver en esta ocasión vamos a tocar el tema de los triángulos. Como siempre vamos a ver primero la parte teórica, después vamos a ver unos ejercicios y antes de comenzar te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, por favor los compartas, te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones. Eso me ayuda mucho a seguir creciendo como canal. Ahora sí, vamos a empezar definiendo qué es un triángulo. Nos dice que es una figura cerrada que tiene tres lados y tres ángulos. Generalmente se emplea el símbolo que tenemos aquí para referirnos a él. Esta es la definición de los triángulos, creo que ya pues, todos lo sabemos, todos lo conocemos. Lo que sí vamos a tocar son las clasificaciones de los triángulos, ¿sí? Podemos clasificar a los triángulos de acuerdo a sus características, tal como pasaba con los ángulos. ¿Se acuerdan? Hace unos videos. Bueno, lo mismo pasa con los triángulos. ¿Cuáles son las dos principales ramas en las que podemos clasificar a los triángulos? Bueno, tenemos primero la clasificación según sus lados y luego la clasificación según sus ángulos. De acuerdo con la clasificación de sus lados, tenemos tres partes. Tenemos primero a los triángulos escalenos, que nos dice que no tienen lados congruentes, es decir, sus tres lados son diferentes, no tienen ningún lado igual comparándolo con otro. Entonces aquí tengo una figura de un triángulo escaleno representado con un triángulo con lados de diferente color, indicándome que sus medidas de sus lados son diferentes. Seguidamente tenemos a los isósceles, que nos dice que tiene al menos dos lados iguales. Al lado desigual se le llamará base. Aquí tenemos una representación de un triángulo isósceles donde tengo precisamente dos lados iguales que están de color rojo y un lado diferente. Finalmente tenemos a los equiláteros que tienen sus tres lados iguales. Este es un ejemplo de equilátero. Ahora vayamos con la clasificación según sus ángulos. Primeramente tenemos a los acutángulos, que nos dice que tienen sus tres ángulos agudos, de ahí la palabra acutángulo. Aquí los podemos representar con tres ángulos de color azul, pero que como la definición nos dice, dichos ángulos tienen que ser menores de 90 grados para que sean ángulos agudos. Después tenemos a los triángulos rectángulos, que nos dice que tienen un ángulo recto, es decir, tienen un ángulo de 90 grados. Aquí está. Si un triángulo tiene un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo. Finalmente tenemos a los obtusángulos, que nos dice que tienen un ángulo obtuso, es decir, de más de 90 grados, como es este caso. Si por ejemplo un triángulo tiene 100 grados en uno de sus ángulos, automáticamente es un triángulo obtusángulo, porque se pasa de 90, ¿de acuerdo? Esta es la clasificación de los triángulos, realmente es bastante sencilla, es parte teórica. Y también otro apartado importante que debemos de tocar es el de las propiedades de los triángulos. Este es el que más nos interesa, sobre todo porque a la hora de resolver ejercicios son la parte teórica que aplicamos para poder precisamente resolver ese tipo de problemas que nos pongan. Entonces, las propiedades de los triángulos son básicamente cuatro. La primera propiedad es la que nos dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Vean, si este triángulo yo tomo sus medidas de ángulos internos, sea el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, se dicen internos porque están adentro del triángulo. Si yo tomo las medidas de cualquier triángulo y sumo sus medidas de aquí de los ángulos, siempre, siempre, siempre me va a dar 180 grados, ¿sí? A más B más C es igual a 180 grados. La segunda propiedad nos dice que en todo triángulo
a lados iguales se oponen ángulos iguales. Por ejemplo, en un isósceles, aquí yo tengo un lado que es igual a otro lado, ¿sí? Entonces, si estos dos lados miden lo mismo, el ángulo opuesto a este lado, ¿sí? Que sería este de aquí, este ángulo que es opuesto a este lado, va a medir lo mismo que el que está enfrente de él. Me explico. Este lado, digamos que tiene enfrente de él un ángulo que mide 50 grados, aquí. Si este lado es igual a este lado, dicho ángulo que está enfrente de este, es decir, el de aquí, el ángulo A, también va a medir 50 grados, ¿sí? Esta es la segunda propiedad. Cuando yo tengo lados iguales, se le oponen ángulos iguales, ¿sí? Ojo, no quiere decir que porque, digamos, este lado mide 30 o 40 centímetros, no sé, este ángulo va a medir igual 30 o 40. No, quiere decir que si estos dos lados son iguales, los ángulos opuestos también lo van a hacer, ¿sí? Eso es todo lo que dice la segunda propiedad. La tercera propiedad nos dice lo siguiente, que la suma de los ángulos externos de cualquier triángulo es igual a 360 grados. Es muy parecido a la primera propiedad, donde los ángulos internos sumaban 180. Bueno, ¿dónde están los ángulos externos de un triángulo? Pues lo que tenemos que hacer para ubicar los ángulos externos es que hay que extender las líneas de los triángulos. Así vean. Bien, nada más extendiéndolas. Estos ángulos de aquí son los ángulos externos, precisamente porque están fuera de nuestro triángulo, ¿sí? Por eso se llaman externos. Ahora, si yo sumo estos tres ángulos, el resultado siempre va a ser 360 grados. Listo, esa es la tercera propiedad. Y finalmente la cuarta propiedad nos dice que cada ángulo externo de cualquier triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. Esto puede sonar un poco confuso, pero créanme que es bastante sencillo. Miren, tenemos un triángulo. Vamos a tomar dos ángulos internos, los que ustedes quieran. Yo tomé este ángulo A y este ángulo B. La suma de estos dos ángulos internos me va a dar el mismo valor de un ángulo externo que no esté pegado a estos dos, ¿sí? Ya ven, aquí el ángulo C no está pegadito a estos dos. Por lo tanto, la suma de estos dos ángulos es igual a la medida de este tercer ángulo externo. Y esta es la fórmula. El ángulo A más el ángulo B es igual al ángulo C. Listo. Esas son las cuatro propiedades. ¿Dónde vamos a ver más estas propiedades? Cuando pasemos a los ejercicios. Bien, vamos a resolver unos ejercicios de triángulos para que vean de qué va. Tenemos aquí a nuestro primer ejercicio, a nuestra primer figura, en donde me dicen que todo este ángulo, el ángulo A, o también llamado DAB, mide 110 grados. Me pide que yo busque los ángulos ADC, es decir, ADC, es decir, este de aquí. También el ángulo AEB, AEB, este. Y el ángulo EBC, EBC, este de aquí. Esos son los tres ángulos que me está pidiendo que yo busque. Como dato nada más tengo esto de aquí, estos 110 grados. Pero veamos si me da algo más el ejercicio. Me da estas notas como apoyo o como otros datos que me van a ayudar a resolver este ejercicio. Vamos a identificar cada uno. Me dice primeramente que el lado AD, es decir, este hasta aquí, este lado, es paralelo al lado BC, es decir, a este de aquí. Quiere decir que estas dos líneas
esas dos no se tocan, van en el mismo ángulo de inclinación, ¿sí? Tienen la misma inclinación. Ese es el primer dato. También me dice que la recta AB, es decir, esta AB, es paralela a la recta DC, es decir, a esta de aquí. Entonces son paralelas, tampoco se tocan y van en la misma inclinación, ¿sí? Ahora, como tercer dato, nos dice que la recta AE, es decir, esta de aquí, la recta AE, es bisectriz del ángulo DAB, del ángulo DAB. Este ángulo que tenemos aquí nos dice que tiene como bisectriz a esta recta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con este ángulo si me dice que esta recta es bisectriz? Muy fácil. Cuando a un ángulo lo atraviesa una recta que me dice es bisectriz, quiere decir que este ángulo al que atraviesa la recta lo va a dividir en dos ángulos exactamente iguales. Es decir, que cada ángulo o cada semiángulo mide en este caso 55. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el tercer dato. Y finalmente el cuarto punto me dice que la recta BE, esta de aquí, es bisectriz del ángulo ABC. Es decir, que esta recta también divide al ángulo ABC, es decir, a todo este ángulo, en dos partes iguales. Por lo tanto, la medida de este ángulo será igual a la medida de este ángulo de aquí. Eso lo vamos a dejar para después porque nos va a servir. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Bien, recuerdan que en lo que era ángulos, a veces teníamos que extender líneas para ver el comportamiento de los ángulos. Pues aquí pasa lo mismo, es algo muy similar. Vean, vamos a empezar extendiendo estas líneas. Estoy extendiendo la recta AB hacia aquí y la recta AD, la estoy extendiendo hacia abajo. ¿Qué va a pasar con esto? Fíjense, todo este ángulo sabemos que vale 110. Por lo tanto, este ángulo de aquí abajo es opuesto por el vértice y también va a valer 110. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tenemos una recta, ¿sí? Y toda recta, ¿cuánto dijimos que mide? 180 grados. Si aquí tengo 110, ¿cuánto le falta para completar los 180? Pues muy fácil, 70. ¿Se dan cuenta de esto? Ahora, ¿qué va a pasar con estos 70 grados que acabamos de encontrar? Fíjense, vean esto. Aquí yo tengo la recta DA, esta recta, y también tengo a la recta AB. Entonces, quiero que comparen esto. Tengo aquí esta recta diagonal con esta recta horizontal y aquí se forma un ángulo de 70 grados. Vamos a compararlo con este ángulo. Vean que también tengo la misma recta diagonal con una recta horizontal. Por lo tanto, este ángulo también debe de medir 70 grados. ¿Cómo sé que van en el mismo sentido o que prácticamente representan a la misma recta nada más que en otro lugar? Porque me dice que la recta AB, esta de aquí abajo, es paralela con la recta DC, con esta de aquí arriba. Entonces, como llevan la misma inclinación y las atraviesa la misma diagonal, este ángulo y este ángulo miden lo mismo. Así de sencillo. Ahora vamos a hacer otras extensiones de líneas. Fíjense, esto es como jugar un rompecabezas hasta encontrar las medidas. Vamos a extender esta línea, esta de aquí, la recta CB, y también otra vez la recta AB, pero ahora hacia la derecha. Si nosotros hacemos esta extensión de líneas, nos vamos a fijar de algo, que este ángulo también debe medir 70, pero ustedes me dirán ¿por qué? Vamos a analizar. Tenemos nuevamente que esta diagonal habíamos dicho que tiene la misma inclinación que esta diagonal, ¿sí? Y como estas dos diagonales tienen la misma inclinación y las atraviesa la misma recta horizontal, entonces este ángulo tiene que ser igual a este. Fíjense que son prácticamente iguales. Diagonal con recta horizontal, diagonal con recta horizontal.
Entonces, si este mide 70, esta también mide 70. Ahora, si recordamos el último punto, me decía que la recta BE, esta de aquí, era bisectriz del ángulo ABC, del ángulo ABC. Quiere decir que todo este ángulo se dividía en dos partes iguales. Pero ojo, todo este ángulo es opuesto por el vértice con este de aquí. Entonces, si todo esto mide 70, cada ladito, cada ángulo pequeño va a medir, a causa de la bisectriz, 35. ¿De acuerdo? Entonces ya encontramos dos de los tres ángulos que nos pedían. Nos falta uno más, este. Pero ¿cómo lo haremos para encontrarlo? Este es muy fácil. Recuerdan que la primera ley o la primera propiedad de los triángulos me decía que la suma de los ángulos internos en cualquier triángulo es 180 grados. Bueno, vean, aquí yo tengo un triángulo. Tengo un lado, otro lado y otro lado. Esto es un triángulo. Este es el triángulo central que tenemos. Este ángulo sabemos que mide 55. Este que mide 35. Si los sumamos, 55 más 35 me da 90. ¿Cuánto me faltaría para completar a 180? Bueno, si tengo 90 para 180, me faltarían otros 90. Y eso es lo que vale este ángulo de aquí. Y listo, con eso encontramos las tres medidas que nos pide el ejercicio. Vamos a anotarlas. ¿Cuánto mediría el ángulo ADC? El ángulo ADC es este y mide 70. El ángulo AEB, AEB es este y mide 90. Finalmente el ángulo EBC que mide 35. Y con esto terminamos el primer ejercicio de los triángulos. Vamos a realizar un segundo ejercicio para ver cómo se aplican las propiedades que vimos hace un momento. Entonces, la segunda figura que nos piden resolver es esta. Tenemos aquí a esta figura donde nos dan un dato conocido, que es que este ángulo mide 42 grados. Nos piden que busquemos el ángulo X y los datos que también nos da el ejercicio es que la recta BD, es decir, esta de aquí, BD, es perpendicular, ojo, dos rectas, una al lado de la otra, significa que son líneas paralelas, pero cuando están así, como en forma de una T invertida, significa que son perpendiculares, ¿sí? Entonces, me dice que la recta BD, esta, es perpendicular con la recta CA, con esta de aquí. ¿Y qué significa que sean perpendiculares? Significa que el ángulo que se forma cuando esta recta y esta recta chocan, se forma un ángulo de 90 grados. Entonces yo aquí tengo un ángulo de 90 grados. Y además me dice que la recta AC, es decir, esta de aquí abajo, es igual a la recta CB, a esta de aquí. Entonces estas dos son rectas que miden lo mismo. Ahora, ¿cómo vamos a buscar la medida de esta variable? Muy fácil. Vean que aquí yo ya tengo un triángulo prácticamente que me están dando dos de sus medidas. En este triángulo ya tengo dos medidas de los ángulos internos. Tengo este de 90 y este de 42. Me faltaría este. Yo sé que la suma de los ángulos internos en cualquier triángulo es de 180. Bueno, aquí tengo 90 más 42 son 132. ¿Cuánto me faltaría para completar a 180? Muy fácil, la respuesta son 48 grados. Pero eso no responde la pregunta o resuelve el ejercicio de cuánto mide X. Bueno, para ello hay que prestar atención en este otro punto. Me dice que la recta AC es igual a la recta CB. Es decir, que esta línea es igual a esta línea.
Si recordamos la segunda propiedad, que a lados iguales se oponen ángulos iguales, quiere decir que a este lado se le opone un ángulo de 48, pero por lo tanto, como este lado también mide lo mismo, se le debe de oponer un mismo ángulo de 48 grados también, ¿sí? Entonces, como la segunda ley me dice que este lado se le opone 48, a este lado que mide lo mismo también se le debe de oponer un ángulo de 48. Pero aquí yo tengo un ángulo de 42 nada más. ¿Cuánto le falta para 48? Pues le faltan nada más 6 grados. Con esto yo ya tengo aquí 48 y 48. Ahora fíjense, toda esta figura en general es un triángulo que por la primera ley debe de medir 180 grados la suma de todos los ángulos internos. Es decir, este ángulo mide 48, este ángulo mide 48 y me daría un total de 96 grados. Me faltaría el de este para completar 180 de este triángulo grandote. Si aquí tengo 96 por la suma de estos ángulos, ¿cuánto me faltaría para 180? Pues la respuesta es que serían 84 grados. Y eso es lo que vale el ángulo C. Y listo. Así es como resolvemos este segundo ejercicio. Vamos a resolver otros dos ejercicios más y hasta aquí terminaremos este video hablando sobre los triángulos. Para el tercer ejercicio, la figura es la siguiente. Es muy parecida a la primera, pero aquí hay unas pequeñas variaciones, unos pequeños cambios. Vamos a ver, nos piden que busquemos los ángulos ADC, que sería este, ADC. Me pide también el ángulo AEB, AEB, que es este, y el ángulo EBC, EBC. Esos son los ángulos que tenemos que buscar. Pero vamos a ver cuáles son los datos que nos dan. Primeramente, me dice que el triángulo ABE es equilátero. Es decir, el triángulo ABE, este de aquí, es equilátero. Por lo tanto, todos sus lados miden lo mismo. Una propiedad muy importante de los triángulos equiláteros, y que debía haber mencionado, es que los ángulos internos de cualquier triángulo equilátero son de 60 grados. Sus tres ángulos internos miden 60 grados. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí. Sus tres ángulos miden 60 grados y como ustedes pueden ver, si los sumamos nos da 180. Así que todo esto es correcto. Entonces, como este es un triángulo equilátero y sus tres ángulos internos miden 60, ya encontramos de una manera muy rápida a nuestro ángulo AEB, que es este de aquí en medio, que mide 60. Con este pequeño dato ya encontramos uno de los puntos o de los ángulos que nos piden que necesitamos encontrar, ¿sí? Ahora, ¿qué otro dato nos da? Nos dice que el ángulo ABC, ABC, este de aquí, mide 70 grados, ¿sí? Todo esto mide 70 grados, pero yo ya tengo que aquí mide 60. ¿Cuánto le faltaría a todo este ángulo para completar a 70? Pues simplemente le faltarían 10 grados. Ya que todo esto mide 70 y sabemos que acá hay 60, pues lo único que faltan son 10 grados. Y de esta manera encontramos también a nuestro ángulo EBC, que es el último de aquí, 10 grados. Vean que es como un rompecabezas, es lo que les digo. No hay realmente algo muy difícil más que aplicar cierta lógica a los juegos de ángulos. Es bastante sencillo. Vamos a ver qué otros datos nos dan. Nos dice también que el ángulo DAB, es decir, este de aquí, todo esto, mide 140, de los cuales yo ya tengo 60 grados. Entonces, ¿cuánto le faltaría a esto para medir 140? Pues si aquí tengo 60, para 140 me faltan 80 grados. Y listo, ya tengo este ángulo. ¿Qué otro dato nos dan?
me dice que el ángulo AED, es decir, AED, este de aquí, es igual al ángulo BS, BEC, a este ángulo de aquí. Es decir, valen lo mismo, ¿sí? Este ángulo y este ángulo valen lo mismo. Ahora, esto, si se dan cuenta, es una recta. Toda recta mide 180 grados, de los cuales yo ya conozco 60. ¿Cuánto le falta para 180? Bueno, de 60 para 180 faltan 120 grados, 120. Pero tengo que dividir esos grados o esa medida entre dos, en dos partes iguales. ¿Por qué? Porque cada ángulo mide lo mismo. Entonces, si me faltan 120 y los divido entre 2 para cada ángulo, entonces este mide 60 y este también. De tal manera que los tres ángulos sumados me dan 180. ¿Ven? Bastante sencillo. Ahora, aquí yo tengo un triángulo. ¿Se dan cuenta? De los cuales ya conozco dos ángulos internos, este de 80 y este de 60, que sumados me dan 140. Pero la regla me dice que en todo triángulo la suma de los ángulos internos debe ser 180. Entonces, si aquí ya tengo 140, ¿cuánto debe medir este para completar 180? Pues, ¿lo adivinaron? 40. Entonces, de esta manera ya encontramos también a nuestro ángulo ADC, que es el primero que tenemos aquí. Y listo, con esto terminamos el tercer ejercicio. ¿Ven que realmente es algo bastante sencillo? Simplemente es jugar con los ángulos. En ocasiones tendremos que hacer algunas extensiones de los lados para ver el comportamiento, como lo hacíamos con los ángulos normalmente, o jugar con las propiedades de los triángulos. Pero al final de cuentas es eso, simplemente jugar con los ángulos para que coincidan las medidas. Ojo, no es inventar, no es forzar medidas, sino simplemente ir viendo de qué manera podemos hacer que las reglas coincidan y que no estemos aplicando la clásica forzometría, que no va por ahí el asunto, ¿eh? Bien, vamos con el último ejemplo, que es este de aquí. Tenemos aquí un ángulo de 35 grados, un ángulo de 25 y un ángulo de 20. Y nos piden que busquemos este ángulo que está aquí, este ángulo X. Bien, si nos fijamos en esta figura, aparentemente no tenemos ningún triángulo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros extendemos esta línea y ahora ya tenemos dos triángulos? Bien, ¿cómo le vamos a hacer para buscar este ángulo X? Bueno, vamos a ir a completando ángulos, es como un rompecabezas, ya les dije, hasta llegar al ángulo que deseamos encontrar. Aquí tenemos un triángulo donde ya conocemos dos ángulos internos, este de 35 y este de 20, que sumados nos dan 55. ¿Cuánto tendría que medir este ángulo de aquí, el tercer ángulo interno, para completar a 180? Muy fácil, simplemente 125. Si a 125 le sumamos los 55 que ya suman estos dos, obtenemos 180. Ahora, vean que aquí tenemos una recta que ¿cuánto dijimos que mide? 180, de los cuales ya conocemos 125. ¿Cuánto tendría que medir esta otra parte del ángulo para completar a 180? Pues 55. Entonces ya tenemos aquí otro ángulo, pero este ángulo ya pertenece a este triángulo pequeñito. Vean, ya conozco dos ángulos internos de este triángulo pequeño, este de 55 y este de 25, que sumados nos dan 80. ¿Cuánto le falta para 180? Eso que falta sería este ángulo de aquí, este chiquitito. Entonces ya tenemos aquí 55 más 25 son 80. Para 180 nos faltan 100. Esos 100 grados es lo que mide este ángulo de aquí. Ahora fíjense, aquí yo ya tengo una recta que dijimos que mide 180, de los cuales ya conozco 100. ¿Cuánto falta para completar los 180, que sería este ángulo de aquí?
que es el de la variable que estamos buscando, pues valdría 80 grados. ¿Vieron? Es simplemente ir jugando con los ángulos, no hay mayor ciencia, no es algo muy difícil. Es muy poco el juego algebraico que tenemos que hacer, es más bien un juego como que de raciocinio, un juego mental en el cual tenemos que encontrar los ángulos, no hay más, eso es todo lo que hay que hacer. Y bueno, esto es todo, esto es lo que yo quería enseñarles, de cómo los ángulos y los triángulos guardan una estrecha relación debido a que a veces tenemos que completar a 180 o a veces tenemos en este caso que ver si dos lados son iguales para ver si también sus ángulos podemos hacer que sean iguales, etcétera. Pero bueno, no es algo muy difícil. Espero que este video les haya gustado, sobre todo les haya servido y hayan podido entender un poquito más de qué va este juego de los ángulos y los triángulos, que van muy de la mano. Entonces, bueno, yo me despido, no sin antes decirte que si mi video te ha gustado y te ha servido, por favor lo compartas, te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita para recibir notificaciones. También, si no es mucho pedirte, te pido que me dejes un comentario ahí diciéndome qué te pareció el video. Bueno, por el momento me despido, nos vemos en un próximo video.